Hija mía, qué saudade de ti. ¿Qué hace aquí? Doña Elvira llevaba 11 años sin abrazar a su hija. 11 años completos sin ver a Valeria cruzar la puerta de la casa humilde donde creció. 11 años escuchando su voz únicamente a través de audios cortos, apresurados, siempre llenos de pretextos. Durante todo ese tiempo se repitió que no debía interrumpirla, que su hija ahora pertenecía a otro mundo, a otra rutina, a otra vida donde quizá ya no cabía una madre como ella. Aún así, tomó el autobús, luego consiguió un taxi y terminó frente a una reja que parecía más alta que su propio orgullo. La mansión, blanca y perfecta, se imponía en silencio. Nada que ver con aquella casita donde Valeria aprendió a leer bajo un foco colgando del techo. Antes de tocar el timbre, doña Elvira inhaló profundo. No le intimidaba el lujo, lo que le temblaba por dentro era la ilusión. La puerta se abrió y Valeria tardó apenas 2 segundos en reconocerla. 2 segundos que parecieron eternos. Cuando lo hizo, no hubo abrazo, no hubo exclamación. Sus ojos apenas se entreabrieron, su cuerpo se puso rígido. Y lo primero que salió de su boca no fue un mamá, ¿qué haces aquí?, ni un te extrañé. Solo un silencio incómodo que lo decía todo. Doña Elvira sintió el golpe en el pecho, pero aún así dibujó una sonrisa suave. Pensé que ya era momento de verte, murmuró con delicadeza. Solo estaré unos días. Valeria volteó hacia atrás, luego a los lados, como si temiera que alguien escuchara. No debiste venir sin avisar, susurró con tensión. No es buen momento. En ese instante, el corazón de doña Elvira entendió algo que su mente todavía se negaba a aceptar. Aquello no era una visita inesperada, era una incomodidad. Valeria abrió la puerta apenas lo suficiente, dejando a su madre a medias entre la calle y el interior, como si no supiera dónde acomodarla. «Quédate poco tiempo», dijo al fin. «Y trata de no llamar la atención». Con su pequeña maleta gastada, la misma que la había acompañado toda la vida, doña Elvira cruzó el umbral de aquella casa que no se sentía hogar. Todo brillaba. El piso reluciente, cuadros costosos en las paredes, un silencio tan perfecto que parecía el de un hotel elegante. «Todo lo que tienes es muy hermoso», comentó la madre intentando llenar el vacío. Valeria no respondió. «Mira», agregó de inmediato, bajando la voz, «hoy tengo una cena importante. Viene gente del trabajo. No quiero malentendidos». Doña Elvira frunció el ceño. «¿Confusiones?». Valeria bajó todavía más la voz, casi como si las paredes pudieran delatarla. «No quiero que nadie sepa que estás aquí». No hubo gritos. No hubo palabras hirientes. Pero algo se quedó helado por dentro. Doña Elvira no preguntó, no reclamó, no alzó la voz. Solo asintió, como lo había hecho toda la vida. Mientras avanzaba por aquel pasillo impecable que no le pertenecía, una verdad comenzó a acomodarse con dolor en su pecho. Ella no había viajado para visitar a su hija. Había viajado para enfrentar el espacio que ya no ocupaba en su mundo. Y lo más duro, era que Valeria no parecía sentir el menor remordimiento. Valeria no siempre vivió entre muros blancos y copas de cristal. Hubo un tiempo en que su universo cabía en un cuarto pequeño, con una cama compartida, un ventilador ruidoso y una madre que regresaba agotada, pero jamás con las manos vacías. Doña Elvira limpió casas ajenas para que su hija pudiera estudiar. Vendió comida en la calle bajo el sol. Tragó silencios incómodos y soportó desprecios, todo para que Valeria no repitiera su historia. Y lo logró. Valeria creció, estudió, se fue. Aprendió a hablar distinto, a vestirse distinto, a presentarse sin mencionar de dónde venía. Con el paso de los años, su origen dejó de ser recuerdo, y empezó a pesarle. Por eso, cuando llevó a su madre a la habitación donde la dejaría, cerró la puerta con cuidado.
No quería que su presente impecable se mezclara con aquello que había decidido dejar atrás. «Quédate aquí», indicó con tono firme. «Descansa. Luego hablamos». No sonó como invitación. Sonó como orden. Doña Elvira se sentó en la orilla de la cama y miró sus manos. Esas mismas manos que sostuvieron a Valeria cuando nadie más quiso hacerlo. Desde la habitación escuchaba movimiento, pasos apresurados, risas ligeras, el tintinear de copas. Valeria se preparaba. El vestido elegante, el maquillaje perfecto, la sonrisa ensayada, la mujer segura que todos admiraban. Nadie en esa sala imaginaba que, a unos cuantos metros, estaba sentada la mujer que la trajo al mundo. La que la vio tropezar. La que conocía su punto de partida. Para Valeria, esa verdad era peligrosa. Su éxito estaba construido sobre una historia incompleta, y doña Elvira era el capítulo que había decidido borrar. Cuando uno de sus compañeros llegó antes de lo previsto y preguntó si había alguien más en casa, Valeria respondió sin titubear: «No, estoy sola». Desde la habitación, doña Elvira escuchó cada palabra. Y lo comprendió todo. No la estaba ocultando por casualidad. La escondía por vergüenza. No por quién era ella, sino por lo que representaba. Mientras las risas se hacían más fuertes en la sala, algo distinto empezó a crecer dentro de doña Elvira. No era cansancio. No era tristeza. Tampoco rabia. Era una certeza silenciosa. Cuando uno reniega de su pasado, tarde o temprano ese pasado cobra su lugar. Y esa noche, alguien iba a enfrentar las consecuencias. La casa empezó a llenarse. Voces firmes, risas medidas, perfumes costosos mezclados con una seguridad que parecía ensayada. Doña Elvira seguía sentada en la habitación, con la puerta apenas entreabierta, como si todavía necesitara autorización para ocupar ese espacio. Desde el pasillo veía pasar sombras elegantes que ni siquiera notaban su presencia. Valeria volvió a entrar. «Recuerda lo que hablamos», dijo sin mirarla. «No salgas. No te asomes. No preguntes nada». Doña Elvira levantó la vista. «¿Te avergüenzo tanto?», preguntó en voz baja, sin reproche, sin dramatismo. Valeria se detuvo. «Solo un segundo». «No es eso», respondió rápido, casi automática. «Simplemente, no encajas». La frase cayó con peso. No encajaba. No en esa casa. No en ese estilo de vida. No en la versión de hija impecable que Valeria había construido frente al mundo. Doña Elvira volvió a asentir. Como siempre. Cuando Valeria salió, cerró la puerta con cuidado. Sin azotarla. Sin enojo. Con esa delicadeza con la que se guarda algo que no quieres que nadie descubra. Desde adentro, doña Elvira escuchaba la música suave, las conversaciones sobre viajes al extranjero, inversiones, planes brillantes, relatos donde ella no figuraba en ninguna parte. Y por primera vez se permitió pensar lo que durante años evitó admitir. Valeria no la había olvidado. La había negado. No por rencor, sino por conveniencia. Mientras la noche avanzaba, la vergüenza de Valeria se disfrazaba de éxito ante sus invitados. Y el silencio de doña Elvira comenzaba a transformarse en algo distinto. Aún no tenía forma, pero ya estaba creciendo por dentro. Hasta que el silencio se rompió solo. Escuchó pasos acercándose a la habitación. Voces desconocidas. Una risa que se cortó de repente. La puerta se abrió sin aviso. Una mujer elegante, con una copa en la mano, la miró con curiosidad educada. «Perdón», dijo la mujer elegante al verla. «Me equivoqué de habitación». Doña Elvira se puso de pie con calma. «No, hija, no se preocupe. Solo estaba descansando». La invitada frunció el ceño, confundida. «¿Y ustedes?».
Antes de que pudiera responder, Valeria apareció. Su expresión cambió al instante. No era sorpresa, era alarma. «¿Qué haces aquí afuera?», susurró con urgencia. «Te dije que no salieras». La invitada miró a una y luego a la otra. «¿Se conocen?». Valeria tragó saliva. Ese fue el momento en que decidió qué historia contar. «Es una señora que trabajó conmigo hace años», dijo con naturalidad forzada. «Me ayudó cuando estaba empezando». No dijo mamá. No dijo mi madre. Doña Elvira sintió como el aire se le escapaba del pecho. La invitada sonrió con amabilidad. «Qué bonito gesto que la hayas invitado. Habla muy bien de ti, Valeria». Después de decir eso, se retiró. Valeria soltó el aire como si hubiera evitado una catástrofe. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó doña Elvira en voz baja. «¿Por qué no dijiste la verdad?». Valeria tardó en responder. «Porque nadie aquí necesita saber de dónde vengo», contestó al final. «A nadie le importa mi pasado». Doña Elvira la miró con una serenidad que no exigía discusión. «Yo soy tu pasado», dijo con suavidad. «Y también fui tu apoyo». Valeria esquivó su mirada. «No ahora, mamá». La palabra llegó tarde. Demasiado tarde. Doña Elvira regresó a la habitación sin agregar nada más. Cerró la puerta con cuidado. No lloró. No tembló. Pero algo dentro de ella terminó de romperse. Afuera, la música volvió a subir, las risas retomaron su ritmo, como si nada hubiera ocurrido. Y en medio de ese bullicio, doña Elvira entendió que había llegado el momento de irse. No porque no quisiera a su hija, sino porque ya no había espacio para ella en esa vida. Esa noche no durmió. Se sentó en la orilla de la cama con la maleta abierta frente a ella, observando la poca ropa que había llevado, como si toda su historia pudiera doblarse y guardarse ahí dentro. Cada prenda tenía un recuerdo. Cada costura guardaba un sacrificio. Mientras doblaba con cuidado, aceptó algo que durante años evitó reconocer. Había criado a una mujer fuerte, sí, pero no necesariamente agradecida. No sentía enojo. Sentía claridad. Sacó una hoja del cuaderno que siempre llevaba en el bolso, el mismo donde anotaba cuentas, recetas y pensamientos sueltos. Escribió despacio, sin dramatismo, sin reproches. «Valeria, no vine a pedirte nada. Solo quería verte. Pero entendí que mi presencia te incomoda. Me iré y te dejaré en paz, como siempre lo he hecho. Mamá». Doblando la hoja con cuidado, la dejó sobre la mesa del recibidor en un lugar imposible de ignorar. Se levantó antes de que amaneciera. La casa estaba en silencio, como si incluso las paredes evitaran despedirse de ella. Abrió la puerta con cuidado, cruzó la reja sin hacer ruido y salió sin que nadie lo notara. Nadie la despidió. Nadie la vio marcharse. Solo el cielo gris de la mañana fue testigo de una madre que se iba por última vez sin exigir cariño. Dentro del taxi, doña Elvira miró por la ventana con el rostro sereno. No lloró. Hay dolores que no hacen ruido, simplemente se aceptan. Valeria despertó más tarde de lo habitual. El silencio de la casa era distinto al de la noche anterior, más pesado, más real. Llamó a la empleada y preguntó por su madre sin elevar demasiado la voz, como si aún le incomodara pronunciar esa palabra. La señora se fue temprano, le respondieron. No comentó nada. Bajó las escaleras con una prisa contenida. Vio el espacio donde había estado la maleta. La habitación vacía. Y entonces encontró la nota. La leyó una vez. Luego otra. No había reclamos. No había dramatismo. Ni una sola palabra que exigiera algo. Eso fue lo que más le dolió. Doña Elvira no pidió quedarse.
No exigió explicaciones. No reclamó afecto. Solo se fue. Por primera vez, Valeria sintió miedo. No el miedo de perder estatus. No el miedo de que alguien descubriera su origen, sino el miedo de haber roto algo que no se puede reconstruir. Quiso llamarla, pero no supo cómo empezar. ¿Cómo se llama a alguien a quien negaste frente a otros? ¿Cómo se pide perdón cuando el daño fue silencioso? La mansión seguía impecable. Su éxito continuaba intacto. Pero ese día comprendió algo que ningún título universitario le enseñó. Hay triunfos que cuestan más de lo que valen. Salió a trabajar como siempre. Sonrió como siempre. Cumplió con su rutina como siempre. Pero cada vez que cerraba la puerta de su casa, el eco era distinto. La mansión ya no se sentía grande. Y aunque tenía todo lo que alguna vez soñó, ese fue el día en que perdió a la única persona que nunca le pidió nada a cambio.